Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a nuestro 34avo coloquio de filosofía. Estoy muy contento, estoy muy emocionado de presentarles una mesa que de por sí siempre me ha encantado, que es la de filosofía y educación. Entonces, como ya comentaba tras bambalinas, la dinámica es la siguiente. Cada uno de los participantes ponentes tendrá 15 minutos para exponer su tema y posteriormente pasaremos a la ronda de preguntas, cuestionamientos e intervenciones. Entonces, sin más miramientos, pues en este caso vamos a presentar la primera ponencia, lleva el título de Ética para la formación de jóvenes del doctor Gustavo Escobar Valenzuela. Nada más que por cuestiones mayores, la doctora Maribel Espinosa nos hará el favor de comentarnos y ahora es que presentar la ponencia del doctor. Entonces, maestra Maribel, por favor, el Sí, espacio es suyo. muchas gracias, Milton. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas en el lugar y el momento en que nos acompañen. Gracias en particular al Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía y también a la Universidad Autónoma de Querétaro. Doy inicio con la ponencia a nombre del maestro Gustavo Escobar Valenzuela. Em, Inicio con una cita que dice lo siguiente. Inicia cita. Reconocemos bajo el concepto de intencionalidad a la propiedad de las vivencias de ser conciencia de algo. Percibir es percibir algo, acaso una cosa. Juzgar es juzgar una situación. Valorar es valorar un contenido valioso. Desear es desear un contenido apetecible, etc. Se cierra la cita, que es de Edmundo Husserl. Muy bien. La siguiente ponencia corresponde a un fragmento de la tercera unidad del libro Ética para la formación del joven bachiller, cuyo autor es el maestro Gustavo Escobar Valenzuela, quien se encuentra ausente por motivos de salud y a quien deseamos un pronto restablecimiento. Comienza la ponencia. Podemos decir que la condición humana ha sido analizada por distintos filósofos bajo diversos tipos de intencionalidad, siendo fundamental en este último término considerar como punto de partida al ser humano como sujeto de la moral. De hecho, a referirnos a la condición humana nos lleva a preguntarnos por el sentido de nuestro propio ser. Es conveniente dar una breve explicación acerca de ello, porque al analizar el fenómeno de la conciencia, nos damos cuenta de que ésta es siempre conciencia de algo. No podemos pensar sin pensar algo, como no podemos amar u odiar sin amar u odiar algo, y así sucesivamente. De esta manera, los actos mentales se refieren siempre a algo. Tienen como correlato un objeto, un ser. Esta característica de los actos mentales se denomina intencionalidad. El análisis de la intencionalidad pone de relieve que en todo acto consciente intervienen tres elementos: el sujeto que piensa, el acto de pensar y el objeto que es pensado. Desde el punto de vista ético, es preciso apuntar que la intención cobra significativa importancia en lo que se denomina el acto moral. La intención o motivo es aquello que impulsa a actuar, es decir, a perseguir un determinado fin. Se abre la cita. El motivo que puede impulsar, por ejemplo, a denunciar la injusticia cometida por un compañero puede ser una pasión sincera por la justicia, o bien algo muy distinto, el deseo de notoriedad. Se cierra la cita. Asimismo, es importante destacar que la ética formal, como la de Immanuel Kant, le confiere una importancia decisiva a las intenciones, a diferencia de las éticas de la antigüedad que cifraban el valor de una acción en los meros resultados. Según la ética kantiana, un acto se considera bueno si era ejecutado con buena intención, con la
pureza de la voluntad y la rectitud de los propósitos, cualesquiera que fueran sus resultados. Dicho esto, podemos referirnos a diversas formas de intencionalidad evidenciadas por los filósofos, seguida de una corriente racionalista que da prioridad a la razón por encima de los sentimientos, emociones y pasiones. Tiene sus lejanos antecedentes en la filosofía de los antiguos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, incluso en la Edad Media, en filósofos como Tomás de Aquino, quien pretende conciliar la fe con la razón. El racionalismo se prolonga en la modernidad con René Descartes y sus seguidores como Baruch Spinoza y Leibniz. La razón metódica cartesiana ha tenido a lo largo de la historia diversas denominaciones como las siguientes: razón subjetiva, razón calculadora, razón instrumental, razón científica. Nombres que se refieren a una misma idea: conocer para saber y conocer para poder. Y como ya vimos, a esos tipos de razón se opone una razón crítica o una razón objetiva. También podríamos mencionar una razón dialéctica, según la cual el sujeto, la razón y la realidad son el resultado de la síntesis dialéctica entre el conocimiento y la acción, y una razón vital, introducida por Wilhelm Dilthey en 1811 y José Ortega y Gasset en 1950. Se trata de una razón histórica vinculada con la vida. Como señala Ortega, la razón es tan solo una isla flotando en un mar de vitalidad primaria. La razón come, bebe y se alimenta de vida. No hay otro lugar en el que pueda hacerlo. Por ello, es ante todo una razón vital al lado de la intencionalidad racional con sus diversas modalidades como la siguiente. Tenemos a la razón simbólica, como la que encontramos en la filosofía de Ernest Cassirer. Para este filósofo, nacido en Breslau, Alemania, la vida del hombre nos conduce a una característica nueva con respecto al ámbito natural. Ha descubierto un nuevo método para adaptarse a su ambiente. Ha creado a través de su historia un sistema simbólico que rebasa el mundo, transformándolo de muchas formas. Comparado con los demás animales, el hombre no solo vive en una realidad más amplia, sino en una nueva dimensión de la realidad en la que él mismo no puede ya sustraerse, pues ya no vive solamente en un universo físico, sino en un universo simbólico. El lenguaje, el mito, el arte y la religión son partes constitutivas de este universo humano. Forman los diversos hilos que tejen la red simbólica como la urdimbre complicada de la experiencia humana. La razón creativa, por su parte, es la expresión de la racionalidad humana. Lo es también el poder inventivo y creativo que ha desarrollado el ser humano por medio del tiempo y que se manifiesta en sorprendentes productos, desde el más rudimentario cuchillo de piedra hasta los sofisticados cohetes y satélites que han explorado otros mundos. El término creación puede extenderse filosóficamente como producción humana de algo a partir de una realidad preexistente, de tal forma que lo producido no se encuentra necesariamente en la realidad. La creatividad como algo inherente a la condición humana permite hablar del Homo faber, el hombre artífice, quien tuvo la capacidad de transformar un puñado de barro en una vasija de gran belleza o un pedazo de metal en un instrumento de trabajo y un vellón de oveja en ropa para cubrirse del frío. El trabajo, la capacidad creativa ha sido, pues, un factor determinante para diferenciar al hombre del resto de sus congéneres del reino animal. No es posible pensar la existencia humana sin acudir al proceso de creación de bienes materiales y artísticos creados en el proceso productivo que constituyen las cosas, objetos, que o bien son utilizados rectamente o bien sirven de éste para su paso posterior hacia alguna cuestión negativa. La razón imaginativa, por su parte, aunque distinga la representación y la memoria, la imaginación guarda nexos con ámbitos como suele combinar elementos que han sido previamente representaciones sensibles. Sin estas representaciones no podría darse la imaginación
como una nueva presentación de imágenes que posibilitan el conocimiento. Según Immanuel Kant, la imaginación hace posible unificar la diversidad de lo dado. Por medio de la imaginación se produce una síntesis que no da propiamente origen al conocimiento y sin la cual el conocimiento no es posible. De ahí la importancia de esta intensidad en la finalidad humana. Otro enfoque para dilucidar la naturaleza de la imaginación ha sido el fenomenológico, donde destacó el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Según él, la imagen no es algo intermedio entre el objeto y la conciencia. Tampoco es algo que desborda el mundo de los objetos. Por el contrario, este mundo desborda en infinidad de sus posibles presentaciones las imágenes. El filósofo existencialista liga al mundo de la imaginación al mundo del pensamiento y considera además que es la imaginación la que está relacionada con la acción del hombre, pues de acuerdo con su filosofía, no hay realidad más que en la acción. El hombre no anda más que su proyecto, no existe más que en la medida en que no se realiza. No es por tanto que está relacionada con la acción del hombre, pues de acuerdo con su filosofía, no hay realidad más que en la acción. El hombre entonces no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza. No es por tanto otra cosa que el conjunto de sus actos. Por su parte, la razón discursiva desde la antigüedad clásica, el logo se concibe como razón, como discurso o palabra, y ha jugado un papel decisivo para alcanzar verdades universales. No me escuchen a mí, sino a Logos, proclamaba Heráclito de Festo, mientras que Sócrates se afanaba dialogando en el ágora o plaza pública en búsqueda de la verdad. El hombre es el ser que expresa, dice el filósofo Eduardo Nicol. La expresión es el carácter constitutivo más fundamental de este ser que es el hombre. En el hecho de que el hombre expresa, discurre y se revela, ya que la expresión es lo que en filosofía se llama una categoría ontológica, el hombre es expresión y este carácter lo distingue de cualquier otra forma de ser el universo. En cuanto a la razón emocional, dirigiéndonos ahora a un ámbito diferente y para muchos opuesto a la racionalidad, nos asomaremos un poco a la intencionalidad emocional, donde se manifiestan rasgos tan positivos de la condición humana como la empatía, la amistad y el amor. Los seres humanos pueden verse tan intensamente dominados por sus sentimientos o pasiones al grado de llegar a perder el sentido de la realidad y el autocontrol, como menciona Baruch Spinoza. El hombre puede llegar a ser esclavo de sus pasiones, pero está en sus manos librarse de ellas, según psicólogos del comportamiento. La emoción viene siendo un estado de energía intensa o débil en la reacción del entorno. Por su parte, el filósofo inglés Bertrand Russell nos aconseja librarnos de toda suerte de pasiones negativas. El que consiga dominar las emociones negativas notará que la vida es mucho más agradable. Así como hay sentimientos, emociones y deseos que repercuten, negativamente en los miembros de la sociedad, los hay también positivos y loables, que se manifiestan en actitudes nobles y benéficas, como es el caso de la empatía, la amistad y el amor que permiten la solidaridad o ayuda entre familiares, amigos y vecinos. Por último, nos referiremos a la intencionalidad ontológica. Es importante partir de que la filosofía que se denomina ontología, del griego ontos, es decir, el estudio del ser, esta disciplina investiga las categorías y principios del ser en general y de los diversos géneros de interés o seres. Se ha identificado a la ontología con la metafísica, que Aristóteles concibe como una ciencia que estudia al ser en tanto que ser, es decir, la investigación del ser en su máxima generalidad independiente de qué clase de ser se trate, ya que puede ser finito, infinito, material o inmaterial. Asimismo, como la ontología lo ha determinado, como una disciplina que estudia al ente, que a su vez investiga la condición en virtud de la cual los entes existen, es decir, su esencia. Así muchos filósofos, como lo muestra la historia de la filosofía, han sido esencialistas,
como han explicado la condición humana a partir de su esencia. Contrariamente a esta visión esencialista, figura la concepción existencialista como la que sostiene Sartre, al considerar que la existencia precede a la esencia, lo cual significa que el hombre empieza por existir, se encuentra en el mundo y después se define. Por tanto, no es una esencia, sino un proyecto que se lanza hacia el porvenir. Concluimos de esta forma. El hombre es el único ser que puede ir más allá de sí mismo, que puede fijarse ideales o, dicho en otras palabras, que puede reconocer un sentido a su existencia. Y este sentido no es otro que el poder vivir su vida como deba ser juzgada, como si la vida debía responder a una llamada, una exigencia, una esperanza que trasciende la animalidad del hombre y que funda su humanidad en la ética y la moral. Entendamos por esto último su capacidad de ser algo distinto de una bestia. Por ello, vivir la vida como si debiera ser apreciada es comprometerse con el sentido del bien común, reconocer la trascendencia del bien en relación con todas las convenciones, con todos los códigos morales y todas sus aplicaciones en el plano terrenal y finito. El otro, que puede soberanamente decirme no, se ofrece a la punta de la espada o a la espada de la invisibilidad. Toda la dureza inquebrantable de su operación que lo pone entre la espada y la pared, y más aún, si la espada ha ingresado a los ventrículos, a las aurículas de su corazón, en una desgarradora metáfora. En el contexto del mundo, él no es casi nadie, pero puede oponerse a una lucha, es decir, oponer a la fuerza que lo golpea y lastima, otra fuerza superior de resistencia, más bien la impresibilidad misma de su reacción, de modo que la propia muerte sea dentro de su propia finitud, no una condena, sino una liberación. Ahí hay una relación no con una resistencia muy grande, sino con algo absolutamente distinto, la resistencia de lo que no tiene resistencia, la resistencia ética, que es lo más importante y lo más valioso que puede tener. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por compartirnos una de las reflexiones del doctor Escobar. Esperemos en algún momento poder tener la oportunidad de escucharlo directamente de él o leerlo en el texto posiblemente. Entonces, para no quitar más tiempo, le damos la palabra a la profesora Iracema Edith, que viene a presentar una ponencia titulada Filosofía en el aula con niños y adolescentes, una propuesta formativa. Por favor, profesora, el telón es suyo. Gracias. Buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Permítanme, por favor. No sé si me podrían... Ya puede. Permiso, gracias. Bien, pues yo vengo a presentar la ponencia titulada Filosofía en el aula con niños y adolescentes, una propuesta formativa, y esta propuesta fue trabajada en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Repsamen de Jalapa, Veracruz. Lo que yo presento en este trabajo es el desarrollo de un taller que se tituló La filosofía va a la escuela, filosofía con niños y adolescentes en la educación básica. Entonces quisiera contextualizar. Se trabajó con estudiantes de la Normal Veracruzana, de todas las licenciaturas que se ofrecen en esta escuela, que son la licenciatura en educación primaria, preescolar, educación física y educación especial. Un poco el origen de esta iniciativa se da en que a lo largo de varios años de ser profesora, pues me he dado cuenta que hay una deficiencia en la comunicación del conocimiento en básicamente lectura de comprensión y escritura. Entonces, para mí esto demostraba que no había una apropiación y transmisión crítica
de esos discursos académicos. Entonces, con esta inquietud, pues surge la propuesta del taller, y yo parto del marco teórico que ofrece Matthew Lipman de Filosofía para Niños, haciendo algunas adecuaciones y retomando experiencias exitosas de profesores de otros lados del mundo, como de Argentina, España, etcétera, ¿sí? Por eso yo le llamo filosofía con niños y adolescentes, para distinguir un poco el planteamiento de Matthew Lipman, que es filosofía para niños, ¿sí? Aunque mucho de esto pues se retoma de Lipman. Entonces, como ustedes sabrán, en las escuelas normales de este país, pues se forman los que van a ser profesores de educación básica. Y entonces a mí me parece fundamental que tengan en su formación una educación filosófica, ¿sí? Concretamente, por ejemplo, en el espacio de filosofía de la educación, pero también que se puedan retomar las características o herramientas filosóficas, metodológicas de pensamiento crítico en la formación del estudiante normalista. Y bueno, yo creo que también la reciente reforma al artículo 3º constitucional, en donde se incluye ya la palabra filosofía, bueno, es algo muy bueno para la educación filosófica. Sin embargo, también creo que es muy general el planteamiento y no se ofrecen pautas de cómo se va a aplicar o cuál podría ser el enfoque. Además de que, por ejemplo, en educación media superior, a mi juicio, no se ha incluido de manera cabal la filosofía. Entonces, ese es un poco el contexto. Elegí Filosofía para Niños de Matthew Lipman porque creo que en el fondo nos hace una propuesta para transformar el sentido de educar. Y aquí yo quisiera compartir que, bueno, parto yo de una idea de educación como una praxis, ¿sí? Que va de la mano de la reflexión y la teoría filosófica, pero me interesa situar a la filosofía en la formación del normalista en este campo de la filosofía práctica, ¿sí? Porque me parece que así se recupera su espíritu crítico, metodología, disciplinar y dialógica, y todo esto nos conecta con temas que son sustantivos en la educación, ¿sí? Algunas características de filosofía para niños, por ejemplo, Madrigal nos dice que introduce diferencias significativas en los aprendizajes de los alumnos, como comprensión lectora, razonamiento, creatividad. Y en el documento de la UNESCO se señalan, bueno, que este acompañamiento o esta introducción de la filosofía en la educación pues puede tener varias vertientes. Puede ser, por ejemplo, enseñar filosofía, aprender a filosofar, o aprender y enseñar con mirada filosófica. Por otro lado, también la propuesta que yo traté de llevar a cabo, pues se trata de una filosofía no académica, no desdeñando la filosofía académica, pero sí tomándola más bien como un modo de vida y poniendo atención a los problemas cotidianos o a los sucesos que rodean a los alumnos, un poco también para que se interesaran y se quitaran un poco esa idea de que la filosofía es como que para un público o para personas que están en estudios muy especializados, ¿no? Y aquí retomo precisamente de este documento de la UNESCO sobre la filosofía, bueno, que se toma como una actitud, una manera de vivir, no deja de ser por eso exigente y rigurosa, y es una enseñanza, una escuela, un conjunto de saberes. Y cuando yo digo que me interesó recuperar la parte metodológica, bueno, también el descubrimiento y la curiosidad que pensamos o que creemos que acompañan a la filosofía. Y bueno, precisamente en este documento de la UNESCO, pues que es muy importante, pues yo retomo algunas cuestiones que yo creo que tienen mucha cercanía con lo que se propone en Filosofía para Niños. La filosofía puede ser una escuela de solidaridad, contribuye a la paz, aborda los grandes problemas universales, se trabaja con conceptos filosóficos
éticos, etc. Y entonces aquí, ¿cuál sería el eje fundamental de llevar filosofía para niños a la educación normal, para que sea ese punto de encuentro entre filosofía y educación? Bueno, pues que se trata de educar a un ser que todavía no es, pero que va a ser. Aquí la filosofía también se retoma, pues que nos aporta soluciones al problema, a muchos problemas de la educación, y ahí es donde también se conecta con cuestiones que son fundamentalmente humanas, y esto nos lleva a que se defiende la capacidad de construirse. Y ya propiamente en el campo de filosofía para niños, bueno, yo recuperé estos objetivos, que no son todos, pero yo me centré en propiciar el sentido de comunidad, desarrollar habilidades de diálogo, cuestionamiento, investigación, buen juicio y promover el pensamiento crítico, creativo y cuidante. Ahora estamos hablando de que filosofía para niños, pues se trata básicamente de una metodología que tiene como propósito desarrollar el pensamiento. ¿Qué entendemos por pensamiento? Bueno, una capacidad que se despliega bien con el ejercicio adecuado, con entrenamiento, con disciplina, que busca también la eficacia, la bondad, la efectividad, para que los estudiantes mejoren la calidad de su pensar. Y también, obviamente, se incluye el lado del pensamiento cuidante, de lo afectivo, es decir, el plano moral y ético. Bien, el taller se trabajó siguiendo ese planteamiento original de Matthew Lipman, que se denomina comunidad de investigación, que es el espacio en donde se reúnen los alumnos, los participantes con el facilitador, e incluso la disposición espacial pues tiene que ser circular, viéndose unos a otros, un poco para romper esa organización en el aula donde están los alumnos viendo al profesor que está al frente, ¿no? Aquí estamos todos sentados en círculo, un poco también para dar a entender la idea de que estamos todos en un plano de igualdad. Y bueno, los elementos de la comunidad de investigación, bueno, hay un disparador que puede ser un texto, una novela filosófica u otro tipo de texto narrativo o de otra índole, incluso una canción, un video. Hay una actividad previa que nos prepara para llevar a cabo el diálogo filosófico, que consiste en que los participantes plantean preguntas que se generan a partir del disparador. Se realiza después el diálogo filosófico, básicamente a través de la pregunta, de la conceptualización y de la argumentación. Y también, pues, se tiene que llevar preparado una agenda y un plan de discusión filosófica, es decir, cuáles son los temas filosóficos que se pueden abordar con el texto disparador. Y bueno, al final de la comunidad de investigación se hace una evaluación sobre cómo se sintieron, qué aprendieron. Y una cosa importante es que en una comunidad de investigación pues no se trata de llegar a acuerdos, sino más bien como a conclusiones provisionales. Y bueno, esta es la estructura que se trabajó en las sesiones del taller. Bueno, aquí brevemente presento la ficha técnica. Bueno, aquí mencionar solamente que pues se abordaron 4 temas, que fue la introducción a la filosofía con niños y adolescentes, elementos básicos de la propuesta de filosofía con niños y adolescentes, el método de la comunidad de indagación y la inducción al pensamiento multidimensional, el trabajo en el aula. Es decir, en este último tema pues tratamos de ver cómo ellos como futuros profesores o cuando van a las escuelas de educación básica a practicar, podrían retomar elementos de este método de filosofía para niños, pues para mejorar su enseñanza. Y bueno, conclusiones. Una de las finalidades del proyecto de filosofía para niños es convertir al alumno en un ser más atento al discurso, más reflexivo, más razonable, que sean autónomos, que logren pensar por sí mismos.
Un reto aquí en este sentido es superar el típico monólogo de la enseñanza tradicional, es decir, donde solamente el maestro habla, tiene el discurso, tiene el poder y tiene la razón, y sustituirlo por uno nuevo que sea creativo y participativo y dialógico. Ahora, ¿cuál es el papel de los docentes? Obviamente, en una propuesta de este tipo, pues el papel del docente tiene que cambiar. Entonces, yo creo que aquí me gusta esto que nos plantea John Dewey, ver al maestro como un filósofo, es decir, alguien que debe mantener una actitud reflexiva, permanente, sobre lo que va a enseñar, sobre las disciplinas que orientan su práctica y también sobre los efectos que tiene su práctica pedagógica. Entonces yo creo que es interesante esta figura del maestro como filósofo que no nada más enseña un contenido disciplinar, sino que enseña a pensar. Y bueno, ya finalmente quisiera compartirles esta cita de la profesora Madrigal, que nos dice que filosofía para niños es una contribución a la liberación cognitiva del niño, puede contribuir a la liberación cognitiva también de los educadores si somos capaces de promover una formación docente rigurosa, basada en la experiencia, con orientación humanista y que desarrolle las capacidades de los maestros. Entonces, ya como último voy a mencionar que me planteé como dos objetivos paralelos, ¿no? Enseñar o difundir y que practicaran este método de la filosofía para niños, tanto para que ellos puedan en algún momento incorporarlo a su práctica docente, pero obviamente también para que ellos desarrollen o afinen esas capacidades de pensamiento. Eso es todo. Agradezco su atención, compañeros. Pues muchas gracias, profesora Iracema. La verdad es que, wow, todo el proyecto que usted está encaminando de ser disruptivos ante una mera transmisión de datos filosóficos a la creación de una comunidad de investigadores. Y creo que lo más importante de la cuestión es que no solamente se está mirando en una escuela normal, ¿no? Convencional, urbana, sino lo está enfocando a un contexto rural, ¿no? A un contexto que muchas veces ante la educación formal queda muy deshecho. Entonces, es sumamente interesante su tema. Y justamente hablando de temas interesantes, Gracias. vamos a pasar a la lectura de la ponencia del profesor Fernando Aurelio López Hernández, que está titulada con el nombre de Lectura Meditada y Quehacer Educativo. Por favor, profesor, el espacio es suyo. Tiene 15 minutos. Muchas gracias, eres muy amable. Saludo con mucho afecto y aprecio a los colegas del Círculo Mexicano de Profesores y Profesoras de la Filosofía. Los felicito por su entusiasmo y por la organización de nuestro coloquio, ahora en la Universidad de Querétaro como anfitriona. Sin más, paso a dar lectura de mi texto, que se llama, como bien ha dicho nuestro querido moderador, Lectura Meditada y Quehacer Educativo. Si es verdad que los medios electrónicos de comunicación determinan modos de percepción de la realidad, entonces leer y escribir en la era digital son fenómenos cuyo talante es muy distinto al que tenían en la era impresa. Una de las características más notables de los dispositivos digitales es que permiten que el usuario realice varias tareas simultáneas: leer un artículo, escribir un correo, entretenerse con un juego, escuchar música, editar imágenes. Sin embargo, Sven Birkerts encuentra que dichos dispositivos fomentan, inciso A, un sentido fragmentado del tiempo y la pérdida de la denominada experiencia de la duración, ese fenómeno de profundidad que asociamos con la contemplación. Inciso B, una reducción de la atención y una impaciencia generalizada en toda búsqueda sostenida. Para Birkerts, en la Edad Media, en el Renacimiento, se privilegia la lectura intensiva. A partir del siglo XIX, la lectura se torna extensiva. Cito: cuando los libros son escasos, difíciles de obtener y caros, el lector debe compensarlo aumentando la intensividad de la lectura.
Debe leer los mismos párrafos una y otra vez, memorizando, grabándose las palabras profundamente y sometiéndolas a una atención interpretativa parecida a la que los estudiantes de los libros sagrados aplican a sus textos. Se trata de una lectura intensiva, brutal, como en una prisión en una isla desierta, y que no asume la profundidad, sino que la crea. Hasta ahí la cita. La lectura meditada, intensiva, acompasada, profunda, proporciona la posibilidad de experimentar duración y perdurabilidad. Apela a la memoria y propicia la necesidad de interpretación. La experiencia multimedia es superficial, extensiva, selectiva, fragmentaria. Cito nuevamente. En nuestra cultura, el acceso a la lectura no es un problema, pero sí la proliferación. Apabullado e intimidado por la disponibilidad de los textos, enfrentado a la tarea imposible de escoger entre ellos, el lector tiende a moverse por la superficie, hojeando, apresurándose a pasar de un lugar a otro sin permitir que las palabras resuenen en su interior. La huella que éstas dejan es leve, pero abarca vastas áreas. La cantidad prima sobre la calidad. En consecuencia, tenemos muchos más bits de información que nuestros antepasados, pero los tenemos sin un sentido estable de su contexto, puesto que en un campo tan vasto todos los esquemas deben ser provisionales. Dependemos mucho menos de la memoria. Esa facultad prácticamente se ha atrofiado por falta de uso. Fin de la cita. La atrofia de la memoria y la falta de inteligibilidad integradora provocan una carencia de apertura comprensora. El ciberlector no es un hermeneuta, pues no interpreta ni busca sentido, tiende solo a recabar información. La lectura profunda motiva la aparición y luego la definición de la voz interior, única e irrepetible del lector. La dispersión de la lateralidad y la multitarea la enmudece. Vuelvo a citar. El efecto del entorno hipertexto, de la omnipresente percepción de la posibilidad y la necesidad de aceptar o rechazar una opción determinada en la pantalla, ha sido el de vaciar todo posible espacio de meditación profunda. Fin de la cita. En este contexto, tal y como lo atestigua el pedagogo catalán Joan Ferrés, la configuración de la identidad del sujeto como intérprete del mundo ya no depende más de la lectura clásica. Por ello, es indispensable plantear los retos educativos del presente y del futuro a partir de un entorno novedoso. Cito a Ferrés. Desde el punto de vista fenomenológico, podría decirse, la nueva cultura podría definirse, repito, desde el punto de vista fenomenológico, podría definirse la nueva cultura recurriendo a 5 grandes rasgos diferenciales. La potenciación de lo sensorial, de lo narrativo, de lo dinámico, de lo emotivo y de lo sensacional. Fin de la cita. En efecto, estos rasgos prevalecen en detrimento de sus contrapartes, es decir, de lo abstracto, lo discursivo, lo estable, lo racional y lo mesurado. La proliferación de las tecnologías audiovisuales privilegia concreciones más que abstracciones. En un contexto en el que la comunicación a través de imágenes o íconos que se agotan en sí mismos, pues en ellos coinciden significante y significado, el texto impreso y la apertura a la contemplación racional pierden fuerza. En esta revolución, lo que se pone en juego es la posibilidad misma del ejercicio de la conceptualización abstracta, de entrever planos no manifiestos y de descubrir diversas opciones de sentido. Vuelvo a citar al pedagogo catalán. No es que en la logósfera, en la cultura de la palabra escrita, no se dé una dimensión sensorial. Se da, pero mínima, tan solo como paso previo, inevitable, para llegar a la mente. En la iconósfera, en cambio, la dimensión sensorial adquiere una gran densidad hasta el punto de que en algunos casos impide la activación de la mente racional. La hipertrofia de la dimensión sensorial puede llegar a impedir la activación de la mente reflexiva. Fin de la cita. Ferrés pone de manifiesto también la preeminencia cada vez mayor de lo narrativo frente a lo discursivo. Impera el relato sobre el argumento, el lenguaje directo sobre el metafórico. Cito, en la cultura tradicional, cultura del libro, el relato era una posibilidad expresiva más, en convivencia con muchas otras de carácter más discursivo.
En la logósfera, la novela o el teatro han convivido con la poesía, con los tratados filosóficos y teológicos. En la cultura de la imagen o iconósfera, en cambio, el relato es omnipresente, se ha convertido en una prioridad. Fin de la cita. De lo anterior dan cuenta los éxitos de gran parte del cine, de la crónica periodística, de los videojuegos, de los microrelatos, de las series de televisión. Asimismo, es posible constatar que el mundo de las letras y de la imprenta aspira a la permanencia. El libro no es eterno, pero es inmutable. Verba volant, scripta manent. En contraste, el cine, la televisión, internet o los dispositivos móviles privilegian el vértigo de la velocidad, el cambio y la transmutación de contenidos, la aparición de mensajes o de imágenes que acontecen unas después de otras. La brevedad, la concreción, así como la instantaneidad y la sucesión son los criterios que certifican la comunicación masiva y explican en buena medida los modos de ser y valorar en la sociedad contemporánea. Ello, en opinión de Ferrés, ha traído como consecuencia concomitante la supremacía de lo emotivo frente a lo racional. Es relevante recordar que en el mundo de las letras, del libro, las emociones son fundamentales. Aristóteles destaca en la poética a la catarsis como uno de los elementos sustantivos de la tragedia. Es inconcebible pretender suprimir el elemento emocional en Shakespeare, en Goethe o en Víctor Hugo. Textos como El banquete de Platón o las Confesiones de San Agustín, la prosa de Kierkegaard pueden ser profundamente conmovedoras, pero antes que nada exigen comprensión, requieren entendimiento. Cito, en la cultura de la palabra escrita, las emociones, si es que llegan a desencadenarse, han de pagar un peaje, el paso previo del intelecto. En el lenguaje escrito, las emociones provienen casi exclusivamente de los significados, no de los significantes. Hay que comprender para poder emocionarse. Hay que acceder primero a las significaciones. En el lenguaje audiovisual, en cambio, no hay peaje. Hay unas emociones primarias que son previas, que no necesitan paso por el intelecto. Son emociones derivadas directamente de los significantes. Fin de la cita. Vale destacar también, a partir de las tesis del pedagogo catalán, que la desmesura en los estímulos sensoriales, el afán por la espectacularidad, el sensacionalismo, es lo que predomina en los medios audiovisuales. La imaginación se suprime en áreas de una saturación sinérgica de sensaciones múltiples, cuya finalidad es lograr la sorpresa emotiva, la exaltación del ánimo. La mesura, como requisito de la reflexión meditada sobre el horizonte de la pospalabra, se pierde. Borges hablaba de la experiencia de felicidad que otorga la lectura, pero para él es evidente, la recompensa no tiene que ver con un mero disfrute sensorial. Lo que importa al leer es la tarea de desciframiento, no el mero contacto con el significante. Para el autor de ficciones, los libros representan desde su creación y posterior propagación el sustento más original del pensar y del crear. Son la condición de posibilidad en los que ha encontrado cabida la verdad metafísica y el misterio, la belleza de la poesía, pero sobre todo son el mejor vehículo para colmar el deseo de felicidad y sabiduría. Así el goce estético y el goce nociológico se funden en el lector cuando éste se halla frente al arcano de la palabra impresa. Memoria e imaginación son pues los índices más auténticos de lo humano y ellos hallan cabida sobre todo en el libro. Hoy, en cambio, los multimedios audiovisuales procuran una gratificación primaria, directa e inmediata del usuario. Cito, como consecuencia del carácter concreto y seductor de los significantes, resulta que lo audiovisual aparece como sensorialmente gratificador, a diferencia del lenguaje verbal escrito. No es que la lectura no sea gratificante, pero no lo son los significantes. Fin de la cita. Termino haciendo una breve alusión al texto de Alberto Mangel, Una historia de la lectura, quien se afirma dichoso porque desde niño ha pertenecido a un linaje privilegiado, el de los lectores de libros. En efecto, a él han pertenecido célebres personajes, íconos del pensar y del crear, del meditar y del decir, sin los cuales el mundo mismo sería inexplicable. Pero también gente común que ha podido dar sentido a la historia, a su historia, a través de la lectura. Leer no es solo un ejercicio de entretenimiento, sino que puede hacer posible una articulación ontológica. Heráclito lo sabía cuando quería emparentar el logos del hombre con el logos del cosmos. Leer libros es para Mangel un acto de portento interpretativo,
que procura como pocas actividades humanas una reveladora intimidad personal o el despertar a una vivencia de interioridad por medio de la lectura silente. Sin embargo, Mangel destaca que la lectura oral y grupal ha sido también decisiva como ejercicio de comunión. En este sentido, el monasterio medieval ha sido ejemplar, aunque la lectura comunitaria se remonta a los albores de la iglesia primitiva y es práctica común en el judaísmo y en el islam. Ya sea en privado o en comunidad, en la intimidad de la habitación personal, en el aula o en la fábrica, en presencia de la naturaleza, Walt Whitman, o en el scriptorium, al leer, sostiene Mangel, leemos al mundo y nos leemos a nosotros mismos, lo cual revela sin duda nuestra más profunda condición simbólica. Termino con una cita. Al leer, el resultado es que el libro y el lector se convierten en uno. El mundo que es un libro es devorado por un lector que es una letra en el texto del mundo. De esa manera se crea una metáfora circular sobre la lectura sin principio ni fin. Somos lo que leemos. Muchas gracias. No, pues las gracias se las tenemos que dar a usted, profesor Fernando. La verdad es que es sumamente interesante la forma en la que está entendiendo la lectura filosófica, bueno, la lectura meditada, como lo comenta, y sobre todo en un contexto donde nuestros alumnos están fuertemente atacados por videos cortos, por material que es sumamente feroz, rápido y que no da tiempo de reflexionar y de tomarse todo este tiempo que requiere la meditación filosófica e intelectual, ¿no? Estoy pensando en plataformas como TikTok, ¿no? Que es la que está más Así es. famosa y la que está perdurando. Pero bueno, si nos da tiempo, podríamos discutir uno de estos problemitas. Pues muchas Gracias. gracias, profesor. Y ahora sí vamos a pasar a la última presentación, que está titulada con el nombre de Etos y Humanismo del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del profesor José Antonio Mateos Castro. Profesor, sea bienvenido y pues muchas gracias por deleitarnos con su ponencia. El espacio No, es todo. muchas gracias a ustedes, además por hacer este cambio, pero las actividades me imposibilitaban estar el próximo miércoles. Pero bueno, trataré de ser breve. Es un trabajo escrito a 4 manos con otro colega que hemos tratado de fundamentar filosóficamente el humanismo del modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y ha sido una labor teórica por parte de nosotros de fundamentación, pero también formativa en el sentido de que implica formar inclusive a los propios profesores de la propia universidad en talleres que tienen que ver para comprender en qué consiste este modelo humanista. Leeré algunas. Disculpe, profesor, apagó su micrófono. Perdón. Es un texto más largo, pero leeré solamente algunas partecitas que nos den una idea de qué se trata esta fundamentación filosófica del humanismo del modelo educativo. Este modelo humanista integrador de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, como institución pública de educación superior, sustenta, o por lo menos pretende, una vocación humanista y de responsabilidad social ante los retos que enfrentamos en la sociedad contemporánea, que son muchos, entre los cuales destacan los diferentes aspectos de la globalización, la sociedad del conocimiento, el calentamiento global, la desigualdad social, la pobreza, la migración, la violencia, entre otros. En ese sentido, nuestra institución se posiciona ante 2 propuestas educativas para la educación superior que se enfrentan de manera visible. Es un planteamiento que rescatamos del doctor Miguel Romero Griego en su libro Filosofía de la Educación. Una a la que podríamos llamar tecnócrata utilitarista o pragmatista y otra con un carácter humanista. En la primera, con un carácter neoliberal y posmoderna, la educación del ser humano se reduce a un proceso de capacitación y adiestramiento que permita, por lo menos, como pretensión ideal, una veloz y segura anexión a la vida provechosa económicamente hablando.
Es una perspectiva afín con exigencias empresariales y del mercado de trabajo, las cuales influencian tanto en los contenidos curriculares como en los métodos didácticos y pedagógicos, así como en las organizaciones académicas y administrativas, e incluso en los métodos de selección y admisión de estudiante, y no menos importante, en los procesos de evaluación de las licenciaturas y los procesos de acreditación de saberes. Para esta ideología pragmatista, el conocimiento se piensa elementalmente como una mercadería adquirida por los egresados universitarios para, a su vez, intercambiarla al mejor oferente en el mercado de trabajo. Es decir, el conocimiento se convierte en la principal fuente de producción en sustitución de la materia prima y mano de obra. De esta forma, sin duda, se trastoca y se pone en crisis el papel transformador del espíritu humano para exaltar la eficacia y la relación óptima entre insumos y productos. En suma, dentro de esta concepción pragmatista, los sujetos se convierten en capital, los cuerpos y la subjetividad en mercancías. Algunos dirían que vivimos en una especie de capitalismo cognitivo, cuya finalidad será generar conocimientos útiles a la biopolítica global de la sociedad del conocimiento. Por su parte, la concepción humanista de la educación, que es la que trata este modelo, o por lo menos nuestra institución pública del Estado, rescatar, la educación está asociada a una visión utópica. Propone una educación que da primacía o que dé primacía a la formación del ser humano, considerando a la capacitación y el adiestramiento como medios para el logro de otros fines, entre los cuales se encuentran como los más importantes el desarrollo más pleno de todas las capacidades y habilidades humanas y, por supuesto, como dice el libro de la UNESCO, el ejercicio de la libertad, sin duda alguna. Dentro de esta concepción humanista, la vida humana no se restringe al ámbito económico y material. También es importante considerar la promoción de la sabiduría, es decir, de una formación de seres humanos con una concepción justa de los fines de la vida, tanto individual como colectiva. ¿Desde qué humanismos estamos pensando nuestro modelo educativo? Empecemos señalando que no nos sumamos a la versión hegemónica y moderna, antropocéntrica del humanismo, que ha sido criticado desde diversas concepciones. Sin duda hay mucho de razón en quienes critican esta versión del humanismo con su concepción teleológico progresiva de la historia, ya que implicó una mistificación ideológica, una ficción optimista, egocéntrica. Sin duda, el humanismo moderno se puede caracterizar como híbris ante los límites humanos y ante la naturaleza. Pues con este término nos referimos a la desproporción, a la inmoderación y a la desubicación humana, producto de la soberbia y la ignorancia. Fundamentemos lo dicho en términos históricos filosóficos. Brevemente, antes del siglo XV predominaba una visión orgánica del mundo en la que la naturaleza, el hombre y el conocimiento del mundo eran un todo vivo y espiritualmente interrelacionado, aristotélicamente hablando. Pero con la aparición del sistema mundo capitalista, como lo menciona Immanuel Wallerstein, y la expansión europea de tal modelo económico, tal unidad se rompe. Descartes en sus meditaciones metafísicas nos dice que la certeza del conocimiento es posible en la medida que hay una distancia entre el sujeto conocedor y el objeto conocido. Es decir, solo así es posible la objetividad. Posicionarse desde un punto de observación inobservado, ¿no? Esta idea matemática, esta estructura matemática del pensamiento y del mundo, del pensamiento moderno. Basado en esto, Santiago Castro Gómez, filósofo colombiano,
Denomina a esta forma de ver y ordenar el mundo la ibris del punto cero. Es decir, cito, como el Dios de la metáfora se sitúa fuera del mundo, en el punto cero, para observar el mundo, pero a diferencia de Dios, no consigue obtener una mirada orgánica sobre él, sino tan solo una mirada analítica. De ahí que el filósofo colombiano hable de la ibris, del pecado, de la desmesura, cuando los hombres quieren y juegan a ser dioses. Ello se refleja, desafortunadamente, en la universidad, concretamente en las diferentes disciplinas que cultiva, en los currículos universitarios y en la forma en cómo está organizada la universidad, por ejemplo, a partir de facultades. Las disciplinas recortan un ámbito del conocimiento y lo demarcan. En los currículos, las disciplinas tienen un canon propio que definen autores, escuelas y temas pertinentes que fijan los conocimientos que deben ser estudiados, y siendo que las facultades funcionan como el refugio de las epistemes, en donde se administran legítimamente, ya que pertenecen a su dominio. Esta especie de arborización de la universidad. Creámoslo o no, en muchas escuelas de filosofía o facultades de filosofía, definimos qué corrientes filosóficas hay que estudiar, qué filósofos relevantes de la historia de la filosofía hay que profundizar, con qué disciplinas podemos articularnos, con qué escuelas no articularnos. Vamos definiendo precisamente, ¿no?, lo que está legítimamente resguardado, ¿no?, en nuestras facultades y en la universidad. Y en el contexto de la llamada posmodernidad, Lyotard, o postcolonialidad, como le llama Castro Gómez, el capitalismo se ha expandido globalmente. La universidad se ha plegado a los imperativos del mercado, en donde el saber hegemónico ya no es lo que se produce al interior de ella, con la finalidad de servir a los intereses del Estado, sino el que produce la empresa transnacional. Es decir, el conocimiento hegemónico lo produce el mercado bajo la guía de sí mismo. Así, la universidad ya no es el lugar privilegiado de generarlo, convirtiéndose en una empresa. Por esta razón, la función de la universidad será producir conocimientos pertinentes, conocimientos útiles al mercado global. Esto que algunos llaman cognitariado, ¿no?, esta biopolítica que define, cuida, ¿no?, y cultiva ciertos saberes que tienen que circular, que tienen que reproducirse, al final de cuentas acaban tocando el papel histórico, ¿no?, de un papel histórico que la universidad representa, ¿no? Tal vez lo que se está poniendo en tela de juicio es el hecho mismo de que si la universidad es un producto histórico, ¿no?, y que emerge en un contexto determinado, pues precisamente todo lo que se genera en la universidad tiene que regresar a ese contexto de manera concreta, ¿no? Vasconcelos, por ejemplo. Y sin embargo, bajo esta nueva dinámica, bajo esta nueva lógica de esta biopolítica neoliberal, pues al final de cuentas, los saberes, las disciplinas, ¿no?, nuestros egresados estarían encaminados, encausados a este tipo de situaciones. Por eso nosotros consideramos a partir de este contexto, ¿sí? Muchas gracias, Milton. De este contexto, la pertinencia de plantear un humanismo crítico, algunos le llaman un sobrehumanismo, Mario Teodoro Ramírez así lo define, un humanismo que conciba la existencia siempre como coexistencia, como nosotros existimos, no como yo existo de manera individual. Un humanismo descentrado, humildemente autocrítico, que implique una revaloración del ser natural, de la naturaleza toda. Es desde este humanismo, en términos generales, el cual podría posibilitar pensar en la educación como un elemento clave para construir un bien común, que se piensa el modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Concepción humanista en la que se propone dar primacía al ser humano, considerado tanto de manera individual como en comunidad.
a su formación en los diversos saberes, habilidades y actitudes que posibiliten el logro más pleno posible de todas las capacidades humanas y el ejercicio autoconsciente de la libertad, tanto individual como colectiva. Para aprovechar mi tiempo, solamente mencionaré en términos generales, cuáles son los humanismos a los cuales hacemos referencia: el humanismo griego, el humanismo renacentista, el humanismo marxista y lo que se ha llamado hoy el neohumanismo. Son los humanismos que tratamos de recuperar, problematizar, para pensar en un humanismo más integral, pleno, que desborde precisamente el antropocentrismo y la ibris del punto cero del pensamiento moderno occidental. Creo que después de haberlos escuchado, encuentro muchas similitudes precisamente en lo que estamos trabajando y en lo que estamos tratando de problematizar a propósito de nuestro quehacer educativo. Pues muchas gracias. No, profesor, la verdad es que muchas gracias a usted por compartir un tema tan importante y tal vez un poco olvidado, si no es que muy olvidado en la propia filosofía, que es la formación de la universidad, ¿no? Yo creo que si justo cierra, no sé, resucita y ve la condición en la que las universidades públicas se están transformando en sus tan temidas universidades tipo Rockefeller, pues se volvería a morir, ¿no? Porque desgraciadamente, inevitablemente, las universidades, yo creo que más que, más por necesidad que por gusto, se están transformando en empresas, ¿no? Del saber. Entonces, pues esto es una discusión interminable que pues, nos compete a todos como filósofos entrarle, ¿no? Entonces, pues tenemos yo creo que unos 15 minutos para discusión, preguntas. No sé si a los ponentes les gustaría agregar algo, comentar algo de las ponencias de los demás. Pues al profesor Fernando Aurelio, la verdad que me gustó mucho su texto, esta articulación de este pensar meditativo, de esta reflexión que hace entre la filosofía y la literatura. No sé si nos pudiera un poquito mostrar algunos otros ejemplos, que bueno, que en su lectura aparecieron algunos de ellos, que pudiera ilustrar este camino precisamente y esta articulación conjunta, tal vez de estas dos formas de acceder al mundo, ¿no? La palabra poética del misterio, ¿no? Y el logos filosófico. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Bueno, en realidad las relaciones entre la literatura y la filosofía dan para una gran discusión, son muy prolíficas y muy interesantes. Algunos han planteado que es una relación más bien difícil, puesto que no, al final no congenian. A mí me parece que lo que estamos viviendo actualmente, y tiene que ver un poco quizás con lo que has planteado en tu trabajo de descripción del modelo educativo, es que estamos perdiendo la práctica de la lectura contemplativa, y que ya sea literatura, sea filosofía o sean algunos otros géneros, cada vez va a ser más difícil para nuestros estudiantes eh, dedicarse a descifrar un texto difícil, porque cada vez les va a ser más difícil lograrlo desde el punto de vista del desarrollo de sus propias habilidades y capacidades. No solamente tiene que ver con una falta de hábito, sino que se ha demostrado que el cerebro se acostumbra a aquello a lo que nos habituamos cotidianamente. Entonces, si uno acostumbra al cerebro a tomar decisiones rápidas, que es aquello que nos motiva en los medios electrónicos, a leer de manera superficial, a no entretenerse demasiado con cierto vocabulario, pues entonces cuando hay un texto difícil, ¿no? Ya no, digamos, cuando ponemos a leer a los jóvenes la apología, todo el mundo está muy feliz, pero nadie se atreve a poner el Timeo, por ejemplo, ¿no? O mucho menos algunos otros diálogos, porque ese es otro Platón. Ese es un Platón obstruso, complicadísimo, raro, ¿no?
el otro es luminoso, es invitador a la reflexión, etcétera, ¿no? Es el Platón del que todo el mundo se enamora, pero el del sofista o el del Timeo o el del Parménides De Menón. es un Platón como de otra división. Y es que no estamos acostumbrados ya a este trabajo filosófico de reflexión profunda. Y a mí lo que me inquieta no es que yo quiera volver a un mundo predigital. El reto está en que vamos hacia una realidad, y ahí apunta de manera muy interesante tu trabajo, una realidad en la que vamos a hacer filosofía a través de las redes y a través de los dispositivos electrónicos, de modo que es probable que estemos en un momento de transición mirando cómo nuestra formación, la de nosotros como filósofos y profesores de filosofía a través del libro, va dejando paso a otras maneras de hacer este trabajo, ¿no? Este trabajo que es herencia de logos griego, de la reflexión filosófica moderna, etcétera, ¿no? ¿Hacia dónde va? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero yo pienso que el trabajo con los jóvenes, en la filosofía para niños, por ejemplo, este esfuerzo por mirar lo profundo, lo abstracto, lo complejo, si están muy acostumbrados digamos, al sensacionalismo de los sentidos, a la gratificación inmediata que da el entrar en contacto con ciertos juegos o videojuegos, yo creo que cada vez va a ser más difícil. Y entonces me imagino un escenario en el que, como ocurre en algunas universidades extranjeras, las bibliotecas han pasado a mejor vida y ahora lo que hay son pues hipertextos y estas máquinas de administración de material de lectura, pero que no son estrictamente hablando libros, ¿no? Entonces es un reto. Yo creo que estamos viviendo un momento de transición muy interesante, ¿no? Sobre todo quienes nos formamos con los libros y a través de los libros. Pero insisto, hagamos el esfuerzo, por ejemplo, de ponerles un diálogo como El Banquete, que es literariamente una obra de arte, y si se los ponemos en relación con el Critón o con el otro diálogo pequeñito, la Apología, ya les cuesta, ¿no? Ya no es lo mismo. Y estoy hablando inclusive de alumnos aplicados, de alumnos que entregan la tarea, etcétera, no de los distraídos o de los que no ponen atención, ¿no? Es un tránsito muy interesante de modelo de quehacer intelectual, ¿no? Es un poco lo que quería destacar y te agradezco mucho tu comentario, tu invitación para hablar. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias, de verdad, muy enriquecedora, muy tu trabajo. Profesora Iracema, por favor. Sí, gracias por la palabra, pues muy complacida de estar participando con todos ustedes, y al irlos escuchando, pues me doy cuenta de que tenemos bastantes puntos de influencia, ¿no? Digamos, con distintos temas, distintos autores, pero bueno, sobre, por ejemplo, el tema de la lectura, a mí también, a mí misma me cuesta leer en la computadora o en la tableta, en distintos formatos, pero yo creo que a pesar de que esto de la virtualidad, la digitalidad, las tecnologías, etcétera, pues nos abren a leer en otros, nos invitan a leer en otros formatos. Yo pienso que pues lo que debemos procurar en la lectura, el rigor, buscar una comprensión profunda de los sexos, es algo que no podemos perder, que no debemos perder de vista, pero tal vez sí debemos como que reinventarnos, ¿no? Nosotros, muchos de nosotros, pues crecimos en los libros, los que tenían la fortuna de comprarlos o en las fotocopias, pero yo creo que habría que aventurarnos a otras formas, ¿no? Sin perder la esencia. Y pues esto también de la lectura por placer y que nos lleva a leer distintas cuestiones, me hizo pensar, por ejemplo, en este concepto de la razón poética de María Zambrano, que precisamente trata de un poco quejándose de esa razón tan imponente de cierto tipo de filosofía, pues ella plantea también considerar lo poético, ¿no? Ver la literatura, o también pensé en
este libro de Eduardo Nicol, de Formas de Hablar Sublimes, Poesía y Filosofía. Es decir, son como que distintos caminos, pero que podemos encontrar esos puntos de confluencia. Y yo creo que también, en este sentido, Filosofía para Niños, que trabaja con novelas filosóficas de Matthew Lipman o con otros materiales que pueden servir de elemento disparador para generar una comunidad de investigación, bueno, pues ahí se puede recuperar no solamente la literatura, la poesía, también, bueno, textos que están escritos, que tienen un formato más académico, ¿no? Y bueno, también recuperamos en Filosofía para Niños, pues a través de la pregunta y del diálogo, el logos, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas ideas que yo encuentro como puntos de convergencia al irlos escuchando a todos. Muchas gracias. Profesora Maribel. Sí, bueno, pues yo me uno también a lo que menciona el maestro José Antonio y felicitar al maestro Aurelio. Me encantó su intervención. Qué maravilla escuchar a alguien así hablar con ese convencimiento de la lectura y sobre todo cuando remata al final y dice, somos lo que leemos o eres lo que lees. O sea, ahí yo me dije, qué maravilla. O sea, es que es así. Cuando tú conoces a alguien, cuando tú escuchas a alguien hablar, te das cuenta que ha leído, qué cosas lee, qué cosas no lee, qué cosas han marcado su formación, qué libros, qué autores cita. Bueno, no es que los cite, o como algunas personas, ¿no? ¿Qué autores se toma pedacitos? ¿O qué autores lo replica? ¿O qué formas de esas estructuras personales que se pueden rastrear dependiendo de los autores están presentes en su discurso? Y escucharte, dije, sí, es cierto. O yo creo que cuando alguien nos impresiona, sobre todo en este plano, digamos, del discurso, ya sea escrito o hablado, hay mucho de esto. Cuando un profesor nos impresiona, cuando alguien impresiona por su discurso, ¿qué tanto hay de ahí, de todo ese mundo, de todos los autores que lo han enriquecido y que lo han convertido en lo que él nos está manifestando? O sea, de verdad me estresé de escucharte y sobre todo rematar con esa afirmación. O sea, no es tanto de retomar lo que decía, me imagino que fue Gale, ¿no? Esto de que somos lo que comemos, eso de que somos lo que leemos, es la verdad, somos lo que leemos, somos todas esas cosas que nos han impresionado, esas cosas que hemos querido, esas cosas que hemos disfrutado, todas las lecturas que nos han apasionado de ir tanto leer y estar tan ensimismados en la lectura que uno hasta se lleva el libro al baño y ahí va leyendo en el baño y ahí uno, te están tocando que salgas porque tú estás leyendo, o sea, ni siquiera estabas en el baño, estabas leyendo o vas en algún lugar y ahí vas con tu libro o alguien te menciona, no, es que esto es aquello y tú sabes que eso no es cierto. Y le puedes decir con todo el respeto del mundo, compañero, esto no es así, porque tú estás haciendo una cuestión que no es correcta. Y entonces, yo creo que ese ejemplo que tú mencionas es el mejor ejemplo que uno le puede dar a estos chicos que están absolutamente, pues por decir, no sé si sea la palabra o puede ser otra, por decirlo así, contaminados, porque ya no creo que sea otra palabra de todas estas redes sociales súper rápidas que ni siquiera estás escuchando, terminas de escuchar y ya viene la otra. Y todavía no acabas de escuchar y ya viene la otra. Y todavía no, chicas, lo que está diciendo, ni el sonido, ni la forma en que lo digo, y ya viene el otro. Y ya viene otro y otro y otro. Y entonces esto se convierte así. Yo a veces lo siento como todas estas cosas, estas imágenes distorsionadas
que Platón nos menciona en la caverna, por ejemplo, cuando nos dice en esta alusión a la caverna platónica, cuando dice, es que todo esto que está alrededor son imágenes, pero esto no es cierto. Son imágenes que están ahí, pero no es cierto. Cuando nos sentamos a ver la información que se transmite a veces por las redes, nos damos cuenta que son eso, imágenes que no tienen sentido, muchas de ellas, que muchas de ellas se acompañan con la figura física de la persona, con el aspecto físico de la persona, con el sonido que tiene atrás, pero que en realidad no está diciendo nada. Con este repetir y repetir de pseudopensadores y pseudopersonas que creen que por tomarse o robar un fragmento de un autor ya están haciendo filosofía eh, o ya pretenden enseñarle a la gente cómo se debe pensar o cómo se debe actuar, cuando en realidad ni siquiera ellos han profundizado en esto que están haciendo. Y yo creo, así honestamente, que detrás de todo esto son como estas imágenes falsas que estaban alrededor de estas personas en la caverna. O sea, son imágenes falsas ahí que nos dan como las aproximaciones, pero que en realidad no dicen nada. Y que invitan a seguir a la gente y la gente ni siquiera sabe para dónde va. Muchas veces lo hacen porque esta persona tiene muchos seguidores, cuando en realidad ni siquiera tienen una formación detrás. O sea, yo creo que todas estas personas, y sobre todo teniendo ya la experiencia directa con los chicos, cuando tú les preguntas algo o alguna investigación o que investiguen algún término, ¿y qué es lo que te traen? Te traen definiciones de su celular, de la primera definición que encuentran. Esa es y cuando tú les preguntas de dónde sacaron eso, te dicen, ay, pues pues del celular. Sí, pero ¿qué sitio es este? No sé. ¿Qué autores dijo esto? No sé. ¿De dónde sacaste esto? No sé. Y resulta que sacaron algo que ni siquiera saben de dónde salió. Y esto es algo que a mí me preocupa. Me preocupaba hasta que empecé a implementar esto precisamente para enseñarles lo que no deben hacer. Consultar fuentes, discriminar fuentes, buscar sitios serios donde haya documentación fidedigna y sobre de eso, entonces, trabajar. O sea, no irse con la primera cosa que encuentren o con la primera persona que encuentren, sea de la red que sea y pertenezca a quien sea. No por tener muchísimos seguidores es la mejor. O sea, a mí creo que si nosotros aquí tenemos una participación medular en estas cuestiones, para frenar o para poner alto o simplemente para guiar este tipo de cosas y decirle al chico que tenga cuidado, que tenga más, em, o sea, que pueda él discriminar de lo que está correcto, de lo que no, de lo que simplemente es una opinión sacada de muchos lugares, pero que no es basada en una fuente primaria, que no es una información seria, de una información seria. Yo creo que aquí es donde está nuestra trinchera y aquí es donde hay que trabajar mucho para invitarlos a ellos y decirles qué y cómo, o al menos darle las herramientas como para buscar ese qué y cómo, y de verdad hacer esto que tú dices, ser lo que se lee, o al menos ser todo lo que se ha leído y que trae uno detrás. Y eso es algo muy, muy bueno. De verdad, maestro, me encantó tu ponencia. Muchas gracias, Maribel. Eres muy amable por tus palabras. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los ponentes. La verdad es que los temas que se dejaron en la mesa dan para otras ponencias y para desarrollarlos a través de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, pues nada, me quedaría agradecerles su presencia, su tiempo y sobre todo su paciencia por los problemas que tuvimos en el inicio. La verdad es que sí debo de pedir una disculpa por no poder transmitir ahora sí que sus ponencias, pero se van a subir en la página de Facebook del Círculo
Entonces no va a haber pierde. Pueden recomendarle a sus amigos, a sus compañeros, a sus alumnos, a que vean la mesa para que Ok, que tal vez con un poquito más de tiempo puedan hacerle sus anotaciones y ok. pues el diálogo va más allá de la mera transmisión de Facebook. Entonces, pues por mi parte no quedaría nada más que agregar. Pues muchísimas gracias. Voy a parar ya de una vez la Muchas transmisión. gracias y felicidades a Gracias. todos.